habíamos justo la clase pasada empezado a ver un nuevo tema, ¿ya? Entonces, igual lo vimos un poco más, la definición teórica, la estructura que tenía el tema y no habíamos en realidad todavía metido mano en el computador y eso obviamente es lo que ahora íbamos a hacer, pero también revisando de nuevo un poco la parte teórica para acordarnos, porque como te digo, se fue un rato de la clase anterior que alcanzamos a ver esta nueva parte, entonces igual obviamente hay que acordarse de eso y de ahí sí obviamente vamos a ver la implementación. En términos teóricos, digamos, no es como muy extenso de lo que se trata el problema. Vamos a ir aquí a cosas bien puntuales para mostrarles. En el fondo, esta primera PPT, por ejemplo, es una que ya da una buena idea. ¿La ven bien? ¿Se ve ahí la PPT? Sí, profe. Sí, ya. En el fondo, ¿cierto? Lo que comenzamos a ver eran los problemas de transporte. Y los problemas de transporte tienen, en su origen, lógicamente, eran efectivamente para determinar, en caso de que yo tuviera, por ejemplo, varios orígenes de carga y varios destinos donde esa carga va a dar, y en realidad y muchas unidades de carga a transportar, como por ejemplo muchos camiones que tenían que hacer esa distribución, el modelo, ¿cierto? Lo que buscaba básicamente era determinar de qué origen yo suministraba a qué destino para que en general se minimizara, ¿cierto?, el costo de transporte. Esa era como la idea en un origen y eso también, bueno, el primer ejemplo que vamos a ver también se trata directamente de eso, pero después con el tiempo se dieron cuenta que este mismo problema, la misma estructura, en realidad servía para muchas otras situaciones. Por ejemplo, y vamos, el segundo ejemplo que vamos a ver se trata de eso, en planificación de la producción, ese mismo tipo de problemas que veíamos en programación lineal general, ¿cierto? Donde había inventario y pasamos de un mes a otro y esas cosas. Resulta que con problemas de transporte, dentro de ciertas limitaciones, ¿cierto? Si se cumplían un poco ciertas condiciones de la estructura, se podía también aplicar. Y así en realidad vamos a ver algunos otros ejemplos donde hay varias, digamos, otras formas de poder aplicar este problema. Y por eso también, ¿cierto? Se extendió como mucho su uso. También, bueno, tenía como dos ventajas adicionales, tiene como dos ventajas adicionales. Una que ya no es tan ventaja el día de hoy, que es en realidad cierto que hace muy, imagínense, o sea, esto estamos hablando que el problema este y la estructura se tienen que haber descubierto tipo años, no sé, 60 o algo por el estilo. Se imaginan los computadores que en esa época habían. Y cuando se descubrió la forma base del problema, también se descubrió que había digamos, un algoritmo especial que se podía aplicar a este problema, ¿cierto? Que era más simple que el simplex, que tenía, o era el simplex en realidad, en el fondo es el simplex, pero es un simplex simplificado, porque por estructura, el problema hay muchas revisiones que el simplex normal en realidad es cierto, no necesita hacer. Por lo tanto, aquí se puede llegar un poco antes a la solución y se puede implementar, ¿cierto?, de una manera diferente ese algoritmo para, digamos, tener la solución. Pero eso, claro, era súper útil cuando estábamos hablando de computadores que eran muy pequeños, ¿cierto? Y no había mucho software ni nada por el estilo. Hoy en día, ya con los computadores y software que hay, en realidad no es como gran problema resolverlo, mientras no sea un problema gigante, ¿cierto? No, no es como la dificultad ya no viene por el tema de hardware ni software. Y por eso, ¿cierto? Viene la otra ventaja que sí nos sirve, es que la estructura del problema, digamos, todo lo que vamos a ver, ¿cierto? Función objetivo, restricciones, lo que representan todos los coeficientes, como que siempre es lo mismo en el fondo. Y eso da una gran ventaja porque en el fondo yo tengo como que identificar en el fondo esas características dentro del problema que estoy abordando, pero una vez teniendo todo eso identificado, ¿cierto? Yo puedo aplicar simplemente el modelo y de ahí simple lo ingreso, obviamente, lo resuelvo y vamos a ver que esa parte es fácil. O sea, que una vez que ustedes llegan al modelo, a la estructura del modelo de transporte, de ahí en adelante, ¿cierto? Lo más fácil que hay es resolverlo.
La única dificultad en el fondo puede venir precisamente de esa parte, que yo necesito ver el problema, ¿cierto?, que me están planteando, sea uno de transporte, y ahí, ¿cierto?, eso es lo que tengo que interpretar y terminarlo traduciendo en este formato, ¿cierto?, de que corresponde a un modelo de transporte. Si logro hacer eso, obviamente, ahí en adelante la tarea es fácil. Entonces, aquí, ¿cierto? Bueno, voy a mostrar un poco lo que alcanzamos a ver también en la clase pasada. El problema de transporte básicamente se puede representar a través de un grafo, ¿cierto? Esto es lo que se llama un grafo, que, ¿cierto? Los grafos son básicamente los típicos diagramas donde hay nodos y arcos que los conectan, ¿ya? Eso sería un grafo. Y aquí, ¿cierto? Los grafos de los problemas de transporte siempre tienen más o menos esta forma. O sea, en el fondo tengo una lista de orígenes, que aquí, ¿cierto? Son los S algo que aparecen. Destinos, que son aquí los de algo, ¿cierto? Y cada uno de estos orígenes entrega, ¿cierto? Ofrece al sistema una cierta cantidad, digamos, de suministro, que aquí es cierto lo que aparece en S1, S2, ¿cierto? SM, como entre paréntesis, ¿cierto? Al lado de los nodos. Y cada, digamos, cada destino también tiene su propia demanda, que es lo que aparece como de 1, de 2, de N, que acá aparecen negativos, ¿cierto? Porque en el fondo son, estos no sacan del sistema, digamos, esos productos y los, digamos, las fuentes aquí, mis orígenes, ¿cierto? Los suministros son al revés, salen positivos porque ellos ingresan producto al sistema. Es solamente para representar eso, que uno consume y el otro produce. Y entre todos los pares, y eso es importantísimo, todos los pares de combinaciones entre orígenes y destinos tienen, ¿cierto?, una conexión de esta naturaleza, que tiene un costo. Por ejemplo, aquí del destino, o sea, origen 1 al destino 1, existe esa conexión que aquí aparece como C sub 1, 1. No sé si lo alcanzan a ver, igual esta PPT está en el sitio, obviamente, si la quieren bajar. Y ese C sub 1, 1 es el costo de enviar una unidad de carga, que eso puede ser muchas cosas, muchas veces un camión, por ejemplo, la unidad de carga, o puede ser de otra naturaleza. Normalmente no es como un producto final, porque obviamente los productos son chicos, sino que es como la unidad de carga. Eso es lo que siempre hay que tener en cuenta. Y ese envío entre ese origen y ese destino cuesta C sub 1, 1. Entonces la combinación es 1, 1, origen 1, destino 1, igual como lo hacíamos con las variables, ¿cierto?, de doble índice. Aquí pasa algo similar. El C sub 1, 2 es el costo de enviar una unidad de carga desde el origen 1 al destino 2. C sub 1, 3, 4, 5 hasta n, ¿cierto? Es lo mismo. Del destino 1, o sea, origen 1, a todos los otros destinos, ¿cierto? Tienen su respectivo costo. Y también existe para origen 2, destino 1, origen 2, destino 2, y así, ¿cierto? Todas las combinaciones. Esto, ¿cierto? Lo que decía que es importante que efectivamente uno se acuerde siempre de que son todas las combinaciones, siempre son todas las combinaciones posibles. Aquí no hay, el modelo, digamos, no deja que uno no considere algunas de estas combinaciones orígenes-destino. Yo las tengo que considerar todas. Vamos a ver después que perfectamente, ¿cierto? Son los problemas, es otra historia. Podrían haber, ¿cierto?, combinaciones. Por ejemplo, que el origen 3 no puede surtir al destino 5 y que exista una prohibición de eso. Perfecto, sí, eso puede ser, ¿ya? Y si es así, en el fondo igual yo lo tengo que modelar y lo controlo, ¿cierto?, de otra manera. Pero en la combinación en sí se debo reconocerla cuando veamos las variables y todo eso, ¿cierto? Igual siempre va. Ahora, toda esta idea de orígenes, destinos, ¿cierto? Y las distintas combinaciones para ir, ¿cierto?, de distribuir de estos orígenes, estos destinos, ¿cierto?, la carga en el fondo, se puede escribir a través de un problema de programación lineal, ya que es lo que está acá. Esto es, bueno, un poco, ya vamos a ver, ¿cierto? Este mismo, con un ejemplo, que fue lo primero que vimos, fue un ejemplo puntual, y ese ejemplo, ¿cierto?, nosotros lo vamos a implementar también ahora en Excel primero, ¿cierto? Para ver el ingreso y la solución y cómo se lee y toda esa historia. Y
Y eso vamos a ver obviamente la formulación específica que existe, pero la forma genérica en el fondo de este problema es lo que aparece acá, ¿cierto? Que básicamente, ¿cierto? Tiene como estas tres grandes partes. La primera, ¿cierto? Obviamente es función objetivo, ¿ya? Que casi en todos los casos, ¿cierto? Es minimización de costo, ¿ya? Hay muy pocos casos donde eventualmente digamos, la función objetivo busca algo diferente, pero en casi la totalidad, digamos, de los problemas siempre es minimización de costo. Y aquí, ¿cierto? Fíjense que la expresión es C sub j, x sub i j con una sumatoria a través de todos los i y todos los j, que es lo que son los i y los j en este caso. Los i son los orígenes, los j son los destinos. Como las variables son i, j, en el fondo existe un C sub ij y un X y J por cada combinación que exista origen-destino. Todas las combinaciones están acá. Entonces, por ejemplo, si tengo 5 orígenes y 7 destinos, 5 por 7, ¿cierto? Es 35. Entonces son 35 variables. Y las 35 variables tienen, ¿cierto? Su coeficiente también de costo. Eso, digamos, pues se ve como grande, ¿cierto? En el fondo, tantas variables que yo pueda tener un problema, pero todas en el fondo son al final iguales, pues, o sea, todas, digamos, representan lo mismo, todas representan orígenes destinos, entonces en el fondo combinaciones de orígenes destinos. Entonces en realidad, ¿cierto? A diferencia de otros problemas que yo podría tener distintos, ¿cierto? Significados en distintas variables, acá en realidad todas son lo mismo, son solamente las combinaciones orígenes destinos, así que por lo tanto ahí pueden ser más, pero no son, ¿cierto? Particularmente difíciles. Y esa es la función objetivo. El costo del envío, ¿cierto? Entre ese origen y destino por la cantidad de envíos que yo hago entre ese origen y destino. Eso en el fondo es lo que finalmente tendrá mi variable, la x y j. ¿Y sujeto a qué? Dos grandes grupos de restricciones. Aquí, ¿cierto? Obviamente están resumidas, pero si se fijan, el primer grupo de restricciones son m restricciones y el segundo grupo son n restricciones. M son la cantidad de orígenes, N son la cantidad de destinos. Entonces, el total de restricciones es precisamente la suma de la cantidad de orígenes más la cantidad de destinos. Tengo en el otro caso, por ejemplo, que les decía, 5 orígenes, 7 destinos, entonces, ¿cierto? Es 5 más 7, son 12 restricciones las que voy a tener. Y la estructura de esas restricciones también es como bien específica, ¿ya? Aquí, ¿cierto? También eso está aquí explicado Profe, de manera general, ¿sí? ¿por qué había dicho 35 entonces? Porque eran 7 por 5 las cantidades de variables, las X y J. Ah, ya, eran las variables. Ok. Sí, cantidad de variables son esas. Y aquí las restricciones es, claro, eso sí es la suma directa. La cantidad de variables es la multiplicación entre orígenes y destinos. Y el primer grupo de restricciones, ¿cierto? Es M, en el fondo, son la cantidad de orígenes. O sea, si fueran 5 y 7, son 5 restricciones aquí que voy a tener que tienen, digamos, la misma estructura. Y fíjense qué es lo que la ecuación dice, es de J1 a N. Pero J, ¿cierto? Son los destinos. Aquí, ¿cierto? El índice, fíjense, va variando a través de las restricciones, pero una vez que yo fijo, por ejemplo, índice 1, aquí este 1 queda fijo para la primera ecuación, y lo que varía es el J, el destino, en el fondo, ¿cierto? Entonces lo que me queda aquí es una sumatoria de todas las variables que parten en ese origen y llegan a todos los demás destinos. Están todas las combinaciones, ¿cierto?, de los demás destinos consideradas. ¿Qué es lo que es? Bueno, y al lado derecho, SI. SI es el suministro, ¿cierto?, que un determinado, ese origen en particular surte al sistema. Entonces, ¿cierto? Aquí, básicamente, las restricciones lo que hacen es tomar lo que este origen suministra y repartirlo a todos los destinos. Eso es simplemente lo que la restricción debe asegurar, que lo que tengo en ese origen va a dar algún destino. O sea, yo no sé en realidad la solución final cómo específicamente se va a configurar. Ya eso podría ser obviamente muy variable, pero
en términos de ecuación, tengo que escribir, ¿cierto?, toda la sumatoria de todas las variables que están relacionadas con ese origen, ¿cierto?, para que después, obviamente, sea el algoritmo el que elija. Y las otras, el otro grupo de restricciones es como la misma idea, ¿cierto?, pero refería a los destinos. DJ, ¿cierto?, es la demanda del destino J, y cada ecuación aquí en el fondo, fíjense que aquí lo que yo fijo es el J, para que, ¿cierto?, y hago n ecuaciones de ese tipo, y el I es lo que acaba en la sumatoria, o sea, barro a través de los orígenes en una ecuación en particular, pero dejo fijo el destino. ¿Por qué funciona así? Porque en el fondo, ¿cierto?, lo que asegura este segundo grupo de restricciones es que lo que ese destino está demandando le llegue desde algún origen. No importa particularmente de qué origen llega, ¿cierto? O podría, de hecho, vamos a ver que en algunas soluciones puede llegar desde varios, pero lo importante es que le llegue todo lo que demanda, ¿ya? El primer grupo de restricciones obliga a que un origen reparta todo lo que genera, y el segundo, ¿cierto?, es que un destino reciba todo lo que está demandando. Esos son simplemente los dos grupos de restricciones. ¿Dudas hasta ahora? ¿No? Ya. Y esta otra cosa es también importante, que como parámetros, ¿cierto? Cuando veamos, tenemos que tener una tabla siempre de esta naturaleza. A veces, ¿cierto?, la tabla se le puede dar directamente, a veces en realidad a través de distinta información se da la tabla, pero obviamente no directamente, sino que en el fondo yo tengo que construirla, pero siempre tengo, digamos, que crear una tabla de esta naturaleza, que tiene, ¿cierto? Por una parte, fíjense la cantidad de filas en el centro, son los orígenes, ¿cierto?, de 1 a m, acá. La cantidad de columnas tiene que ver con la demanda, los destinos, ¿cierto?, de 1 a n. Y la parte central aquí, ¿cierto?, que tiene mi tabla, son todas las combinaciones C sub y J, donde los I son en el fondo, ¿cierto?, los orígenes, J son los destinos, y yo voy teniendo, por ejemplo, C sub 1, 1, 1, 2, ¿cierto?, 1, N, 2, 2, CM2, ¿cierto?, porque en el fondo indexo la fila y la columna, porque en esa combinación específica de ese origen y destino, el costo es ese. Entonces, todos mis centros, ¿cierto?, al final, son todos los costos que yo tengo entre los orígenes y destino. Y eso siempre, ¿cierto?, tiene que aparecer de alguna manera en el problema, ¿ya? Acá a la derecha siempre escribo cuáles son los suministros que cada origen tiene. Abajo escribo cuáles son las demandas que cada destino pide. Y eso, toda esta información en el fondo es lo que digamos, se considera los parámetros del modelo, que son obviamente la información mínima y la información necesaria en el fondo para que yo pueda efectivamente hacer funcionar digamos, el modelo, o sea, que haya una solución. Yo necesito esta información para que haya una solución. Y lo otro, que también, bueno, lo veíamos, ¿cierto? Está un poco más atrás, si quieren ahí revisarlo después el texto. Aquí, ¿cierto? Hay ciertas características, digamos, que estos datos deben tener para efectos de que el problema tenga una solución, ¿ya? Lo de los costos, ¿cierto? Yo le decía, en teoría, ¿cierto? O sea, el modelo considera costos para todos los orígenes y destinos. A veces pueden no existir, y vamos a ver, ¿cierto?, que hay casos que por algún u otro motivo eso no necesariamente existe. Pero si no existen, hay formas de arreglarlo, o sea, hay formas de sustituir y literalmente inventar un costo adecuado para que el modelo funcione en las combinaciones, ¿cierto?, que aquí no puedan haber. Y por otro lado, otra condición necesaria para que esto funcione es que la suma de los orígenes, cuánto me suministran, ¿cierto?, los orígenes en total al sistema, tiene que ser igual a la suma de lo que los distintos destinos me demandan, ¿ya? El total. Individualmente da lo mismo, o sea, eso no tiene por qué hacer ninguna clase de, digamos, de match entre lo que un destino en particular demanda y un origen en particular ofrece. Eso en realidad no es relevante, sino que el total de orígenes, lo que lo aporta el sistema, debe ser igual
a lo que el total de destinos también me está pidiendo. Si eso pasa, el problema tiene solución. Si esos números de hecho son enteros, el total del origen y destino, ¿cierto? También la solución va a ser entera, como vamos a ver, que es una característica que tiene este problema. ¿Qué más de esto de la parte más teórica? Nada. Y bueno, y aquí, ¿cierto? Vamos a ir a ver que este será el problema particular que vimos en primer lugar y que es el que vamos a implementar en Excel, ¿ya? Como la misma tabla, ¿cierto? Que les estaba mencionando, pero ya, ¿cierto? Con costos reales puestos. ¿Dudas hasta ahora? No. ¿No? Ya. Aquí tenemos, ¿cierto? En el fondo, la misma estructura, ¿cierto? Pero reflejada en este caso en un problema real. O sea, digamos, teórico, pero obviamente con números aplicados. Si se fijan, ¿cierto? Acá, en este caso, bueno, si recuerdan un poco, el problema se trataba de que yo tenía, ¿cierto? Una serie de enlatadoras, digamos, que enviaban su producción a distintos almacenes. Eso era, ¿cierto? Lo que, digamos, este modelo representaba. Y bueno, mis enlatadoras acá, tres enlatadoras son los orígenes, los almacenes son los destinos, y todas las combinaciones, ¿cierto? De enlatadoras con almacenes, a mí, para aquí tenían costo, ¿cierto? Un costo de envío. Por ejemplo, no sé, si de la enlatadora 2 decide enviarle una carga a la almacén 3, ese costo, ¿cierto? Es 6,90. Eso es cierto, el C sub 23 en esta ecuación general que yo veía es 6,90. El costo de, en este caso eran camiones lo que se enviaba. Entonces, si yo envío un camión, cuesta eso. Si envío dos camiones, obviamente, también es el doble de esto y así sucesivamente. Esto es por unidad transportada y eso es lo que le decía. Es importante tener claro qué cosa es esa unidad transportada. Aquí también las distintas enlatadoras tenían su oferta, 75, 125 y 100. Eso es lo que cada una suministra al sistema. Y también, por el otro lado, cada almacén tenía su requerimiento. En este caso era 80, 65, 70 y 85. Profe, Dime, en este caso, la asignación y la producción siempre tienen que ser iguales, ¿o no? el total, el Sí, total. sí, ¿Sí? porque la suma de la producción y la suma de la asignación son los dos 300. Exacto. En este caso ya está balanceado, pues y eso es lo que, bueno, después vamos a ver cuando no está balanceado qué es lo que hay que hacer, digamos, para corregirlo, que en realidad son como unos pocos trucos y siempre son los mismos tipos de trucos en el fondo, pero siempre hay que saber bien qué aplicar y los números en realidad hay que asignarle esas cosas. Pero en este caso ya estaba listo, o sea, lo que las enlatadoras ofrecen es igual lo que los almacenes piden, así que en este caso ya está balanceado en el fondo que era lo que se requería. Y bueno, obviamente aquí minimizar el costo total de transporte. Esto, ¿cierto? Gráficamente, como lo vemos, es lo mismo que vimos antes. 3 orígenes, 4 destinos, y todas las combinaciones posibles, ¿cierto? Entre ese origen y destino. Y esto llevado al problema de programación lineal, que esto sí es lo que vamos a implementar, ¿cierto? Quedaba de esa manera. Son, ¿cierto? Como son 3 orígenes y 4 destinos, ¿cierto? Yo les decía que la cantidad de variables era la multiplicación, era 3 por 4, en este caso, ¿cierto? Son 12 combinaciones, ¿cierto? Por lo tanto, son 12 variables, que son también doble índice, X y J, ¿cierto? Donde el primer índice va a ir de 1 a 3 y el segundo índice de 1 a 4. El primer índice va a representar los orígenes, el segundo índice va a representar los destinos. Y aquí, ¿cierto? Bueno, función objetivo, si ven, tiene dos elementos, que son precisamente todas las combinaciones. El costo de enviar del origen 1 al destino 1, 464 por x11, que va a ser, ¿cierto?, la cantidad de camiones que yo envíe entre el origen 1 y el destino 1. O sea, exacto. Más, ¿cierto?, el costo de enviar del origen 1 al destino 2 por la cantidad de envíos, ¿cierto?, del origen 1 al destino 2, que es lo que representa x12. Y así sucesivamente, ¿cierto?, todas las demás combinaciones. Que esto es lo mismo que estaba en la tabla, ¿cierto? Pero expresado, ¿cierto? Como una, digamos, como una ecuación, ¿cierto? De la función objetivo.
Y aquí, ¿cierto? Tenemos también las restricciones, que tienen, ¿cierto? Dos grupos, como decíamos, habíamos visto. Las restricciones tenían que ser, ¿cierto? Por la cantidad de filas más la cantidad de columnas en total, ¿cierto? Era igual a la cantidad de orígenes más la cantidad de destinos, ¿cierto? Eso eran mis ecuaciones. Entonces, tengo tres orígenes. Las primeras tres restricciones aquí son las que representan eso, que tienen que ver con los orígenes. Por eso, ¿cierto? Aquí los lados derechos, si se fijan, son 75, 125 y 100, ¿ya? Que era precisamente en la tabla que habíamos visto lo que cada uno de los orígenes, ¿cierto? Estaba suministrando. Y por el lado izquierdo, fíjense acá, por ejemplo, x11 más x12 más x13 más x14, que lo que tienen en común, ¿cierto? Que todas tienen el primer índice es 1, ese es el índice que tienen en común, y va barriendo por todos los demás, 1, 2, 3, 4, que son todos los destinos. Y hace, en el fondo, la función que les decía antes, ¿cierto? Que asegura que los 75 que el origen 1 suministra al sistema vayan a ser entregados a alguno de los destinos o a varios de los destinos. Eso en realidad, a mí en este momento, ¿cierto? Cuando hago el modelo, no lo sé cómo lo va finalmente a asignar, pero, ¿cierto? Por lo menos, ¿cierto? Aquí yo, al sumar todas las variables que parten en ese origen y llegan a los demás destinos, yo tengo en el fondo, ¿cierto? Asegurado que esto lo distribuyo, que alguna parte va a llegar, que puede que sea a uno o varios, pero está en el fondo distribuido. Y lo mismo pasa al 125, es el segundo origen. Las variables se fijan, son todas las que el primer índice es 2 y barre por todos los demás. La tercera restricción, el 100, es la oferta del tercer origen y las variables son todas las que parten en ese origen, tercero como primer índice y barren los demás, 1, 2, 3, 4. Entonces, estas tres primeras restricciones básicamente lo que aseguran es que cada origen, ¿cierto?, le distribuya sus productos a los destinos. En el fondo me aseguro que mi origen termina vacío, que todo sale de ahí. Y las otras cuatro restricciones siguientes son cuatro porque son, ¿cierto?, el número de destinos. Y aquí, ¿cierto? Si se fijan, 80, 65, 70 y 85 son las demandas de cada uno de esos destinos. Y las variables que están al lado izquierdo son las que tienen el destino, ¿cierto?, como común. En la primera, por ejemplo, x11, 21 y 31 es el segundo índice, ¿cierto?, el que sigue, el que está, digamos, en común. Y eso es, ¿cierto?, porque en el fondo estoy asegurando que independiente del origen, que el primer índice es x1, 2, 3, ¿cierto?, son los tres posibles orígenes, en cualquier caso, todos llegan al 1. Y eso es para asegurar que los 80 yo los voy a recibir, independiente, ¿cierto?, de a dónde venga. Puede venir de uno de varios orígenes, pero yo más quiero asegurar que el 80 lo recibo. Y así obviamente también para el 65, que es del segundo, si se fijan, 1, 2, 2, 2, 3, 2. El 70 tiene 1, 3, 2, 3, 3, 3. Y el 85 es 1, 4, 2, 4 y 3, 4. Profe, ¿Ya? con el Dime. signo igual, usted lo asegura, Ujú. ¿cierto? Eso te iba justo a decir lo mismo. Que aquí, ¿cierto? En el fondo, la asegurada del que yo efectivamente reparto todo, viene al de hacer esto que sea igual, porque, ¿cierto? Si hubiese sido menor, igual o algo por el estilo, ¿cierto? Obviamente le doy la opción en el fondo a que el modelo surta menos, pero en este caso, ¿cierto? Lo estoy obligando en el fondo a que efectivamente los 75, 125 y 100 que se suministren sean repartidos, por eso lo obligo a que es igual, y los otros 80, 80, 65, 70, 85 obligo a que lo reciba, por eso son igual. Y por eso también, ¿cierto?, es que tienen que estar, digamos, el total de orígenes con el total de destinos tienen que estar balanceados, porque de otra manera el problema no sería factible. La única forma es que efectivamente, digamos, el problema tenga solución es que todo lo que suministra los orígenes, ¿cierto?, llegue, digamos, a los destinos en el fondo. ¿Sí? Sí, sí, ¿Se sí. entiende? Ya.
Y ahora, bueno, este modelo es el que vamos a ingresar, pero en realidad vamos a ir a tomar esta tabla y esto es lo que vamos a ingresar en Excel. Esta planilla después se las voy a subir, pero si pueden ir trabajando en paralelo, mejor aún. Obviamente vamos a usar Solver, en ese sentido lo que vamos a hacer no es nada que no hayan hecho antes en Solver, pero la única diferencia que vamos a ver, que es un tema más, una cuestión práctica por estructura del problema, quizás no conviene en el fondo distribuir los números o los espacios de la misma manera que yo lo hacía antes, por el hecho de que aquí yo tengo, ¿cierto?, una tabla de orígenes destinos. O sea, tengo que elegir, ahí vamos a ver, ¿cierto? Siempre hay como dos opciones en el fondo de estructura que yo puedo ocupar en términos de distribución de celdas, ¿cierto? Para ingresar el problema. Y eh, si elijo una u otra, en el fondo, ¿cierto? Voy a tener que en algún momento, ¿cierto?, hacer una consideración con respecto a las fórmulas y cómo, digamos, las construyo. Les vamos a volver a ocupar, ¿cierto?, nuestra famosa suma producto, pero ahora, ¿cierto?, va a ser con unas pequeñas diferencias. Entonces, primero, bueno, tenemos que volver a copiar esta misma tabla. Nombres en la... Y arriba, ¿cierto? Son nuestros... Todos, voy a centrar todo, combinar al centro, ajusto. Aquí, ¿cierto? Bueno, voy a poner lo mismo que los mismos nombres que tiene la tabla ahí, producción, asignación, lo encuentro muy raro como nombre, pero ya. Y todo esto, ¿cierto? Pasa a ser una tabla que vamos a colorear distinto para efectos de que se note que son encabezados. Aquí también hay un par de filas, ¿cierto? Que yo quiero que tengan un color distinto porque representan cosas distintas, ¿ya? Aquí, ¿cierto? Vamos a agrandar un poco esto. Y tenemos, ¿cierto? Bueno, los tres orígenes, los cuatro destinos. Y una de las primeras cosas que me interesa ingresar, lógicamente, son estos costos. 464, 513, 654, 867, 352, 416, 690, 791, 995, 682 y 388 y 685. Esos son los costos, esos son todos mis C sub IJ, podemos decir aquí, ¿cierto? Que esos son mis C sub IJ, porque son los costos de enviar de cada uno de estos orígenes a cada uno de los destinos. Tengo el que puse en verde, ¿cierto? Lo puse en verde porque obviamente no es parte de esos datos de costos del centro, pero sí son cuánto ofrece cada origen y cuánto me demanda cada destino, y eso lo pongo en la misma tabla en realidad para tenerlos como referencia. Después en su momento los ocuparemos. 65, 70, 85. Aquí, por ejemplo, una vez que hacen esto, también es prudente muchas veces hacer el chequeo de que efectivamente, ¿cierto?, lo tienen la cuadratura, ¿cierto?, entre orígenes y destinos. Ejemplo, claro, me da 0 porque yo hice, claro, una suma de esto de acá arriba, de los tres orígenes, y le resté lo que sumaban los destinos. Entonces, obviamente, si me da 0 es porque está balanceado. Si no, o lógicamente habría un problema. Vamos a poner en otro color también. En este caso está balanceado, así que no hay problema. Ya. En mi función objetivo, ¿cierto? En lo que sería, ¿cierto?, mi función objetivo, yo necesito todos estos coeficientes que están acá en la parte blanca, ¿cierto? Y aquí yo tengo dos opciones, que es lo que uno en realidad ya es a gusto, digamos, de cada uno, el cómo lo ordena esto. Una forma es dejarlo esto de esta manera,
y seguir esta estructura para las partes, digamos, donde van las variables, ¿cierto? Y lo otro es en realidad tomar esto y aplanarlo, digamos, ponerlo en una tabla más similar a las que habíamos estado usando hasta ahora y construir cierto modelo desde ahí. Diferencias en realidad, lo único que cambia es cómo van a tener que ser la fórmula en la función objetivo o las restricciones, ¿ya? No cambia, ¿cierto? Mucho más que eso. Pero, ¿cierto? Hacerlo de una u otra manera puede eventualmente inducir errores y cosas por el estilo. Entonces, básicamente uno tiene que tener ese cuidado. Lo vamos a hacer, no sé, a ver, de una forma, digamos, más parecida a lo que lo hacíamos antes. ¿Recuerdan que cuando ingresamos un problema en Solver, teníamos siempre que, primero, hacer nuestra tabla de la función objetivo, ¿cierto? Esa era como la primera cosa que teníamos que construir. Y aquí, ¿cierto? Bueno, podemos hacer lo mismo. Un objetivo, ¿cierto? Va a estar ahí. Y ahora, ¿cierto? La tabla nuestra antes siempre tenía una fila para todas las variables. Tenía otra fila donde estaban los coeficientes y otra fila donde estaban, ¿cierto?, los espacios en blanco para que Excel escribiera los valores de las variables. Eso todavía, ¿cierto?, lo podemos hacer así, pero tenemos que tener un pequeño cuidado. Aquí, ¿cierto? Por ejemplo, son 12 variables, ahí están 12 columnas seleccionadas. Y aquí, ¿cierto? Bueno, los encabezados yo siempre los ponía X1, 1, en este caso, 1, 2, 1, 3, 1, 4. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. 3, 1, 3, 1, 3, 2, 3, 3 y 3, 4. ¿Cierto? Ahí tengo los mismos, todas las combinaciones, pero, ¿cierto?, expresadas en el fondo hacia el lado. Estos aquí, ¿cierto?, mis coeficientes son los números que tengo arriba. Y, digamos, aquí, por ejemplo, la primera fila, esos 4, son todos los que tienen como origen 1 y más los otros destinos. Entonces, en el fondo, son estos 4 que están acá. Entonces, yo podría copiar ahí. Y los 4 primeros son el 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Son, ¿cierto?, los que van en esa parte. Los 2 algo son los de acá. Y ese es el 2, 1. Entonces, 2, 2, 2, 3, 2, 4, son 4, 16, 6, 90 y 7, 91, ¿cierto? Porque es 2, 1, 2, 2, 2, 3 y 2, 4. Aquí son todas las combinaciones. Y los 3 parten ahí, ¿cierto? Es la tercera fila. 995, 682, 388 y 685, ¿cierto? Los 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, ¿cierto? Como en todos los casos. Y esto ya, ¿cierto?, me define, en el fondo, los coeficientes que yo tengo, que son, ¿cierto?, el costo de envío entre cada uno de estos pares orígenes destinos. Y acá abajo, variables. Esto, ¿cierto?, era lo que yo siempre ponía en amarillo para acordarme en el fondo, ¿cierto?, que es un valor que Excel tiene que determinar, ¿cierto?, y que yo no lo puedo, en el fondo, estar realmente definiendo. Siempre dejamos en amarillo, ¿cierto?, o las fórmulas que Excel necesitaba, o en este caso, ¿cierto?, vamos a dejar en amarillo los espacios en blanco, que son los que, digamos, Excel después usará, ¿cierto?, para escribir los valores de las variables. O sea, en el fondo, cada uno de esos espacios en blanco para mí representa, ¿cierto?, en este momento una variable, ¿ya? ¿Dudas hasta ahora? ¿No? No, profe. Bueno, a ver, esta forma de ingresar, digamos, los coeficientes es una de las posibilidades.
Otra forma, que aquí, bueno, vamos a hacerla bien rapidito, usando la misma estructura de arriba, ¿cierto? Si yo digo X, Y, J, voy a borrar esto, ¿cierto? Obviamente es una o la otra, ¿no? Vamos a ocupar las dos. La otra opción era hacerlo así, con esta mismo amarillo que yo tengo acá arriba, lo podría haber escrito de esta manera, ¿ya? Y de hecho, podemos de ahí, voy a conservarlo quizá esto, voy a linkearlo así, y después vamos a ver por qué lo linkeo. De ahí lo vamos a ocultar, de hecho. Ya, lo estoy linkeando puras celdas en blanco, ¿cierto? Pero eso obviamente tiene ahí su motivo. Porque tienen que ver con el resultado, cosa que acá no es tan fácil de apreciar. Acá abajo en realidad sí es bastante más fácil de apreciar. Si yo usara esta forma, lógicamente con esto del centro vacío, puedo hacer lo mismo, obviamente calcular una función objetivo y toda la historia, el problema lo voy a poder resolver también igual, y me permite hacer la comprobación final, digamos, del resultado, ¿cierto? De manera bastante rápida. ¿Cuál es la diferencia? Es que si yo ocupo esta forma de acá abajo, la escritura de las restricciones es un poco más complicada. Haciéndolo como está acá arriba, la escritura de la función objetiva y las restricciones va a ser más simple. El problema es, ¿cierto?, que si la tabla es muy grande, si ya tiene muchos orígenes y destinos, ¿cierto?, hacer esto para el lado es como a veces bien latero, o sea, en realidad hay que ver ahí, tratar de compensar, ¿cierto?, que cuáles de las opciones en realidad es la mejor. En este caso, ¿cierto?, como no son muchas, esta parece ser bastante buena, pero a veces esta otra forma más compacta en realidad es más práctica, pero se traduce que obviamente tienen que hacer adaptaciones, distintas clases de adaptaciones eh, a la, digamos, a las ecuaciones o al cálculo de las ecuaciones en las restricciones, ¿ya? Vamos a ocultar esto. Ocultémoslos por mientras, obviamente vamos a hacer el resto y después lo vamos a volver a ver, ¿cierto? Para ver qué valores nos dio, pero vamos a trabajar con esta. ¿Qué más necesitamos para que, digamos, Excel nos admita el problema? Esto tiene que ver con Excel, no tiene que ver con este modelo en particular. Es cierto el tema de la función objetivo, que, ¿se acuerdan, cierto? Solver, en fondo Excel, ¿cierto? Me exige que yo la función objetivo se la dé calculada en alguna parte. Y eso obviamente es lo que tengo que hacer aquí. Aquí es donde nosotros usábamos nuestra fórmula suma producto, ¿ya? ¿Se acuerdan? Y suma producto, yo seleccionaba simplemente todos estos coeficientes, los 12, por todas las variables, ¿cierto? Los 12 espacios vacíos de las variables y listo. Y aquí, ¿cierto? Lo que tengo es la función objetivo calculada. Si quieren hacer la prueba de que esté funcionando, bueno, obviamente aquí, ¿cierto? Hacer ahí, rellenar y ver si obviamente coincide. 7497, 7497, si está sumando todo lo que corresponde. Lo Profe, cierto es, profe, dime, lo siento, había ido a ir a buscar agua. Estaba ya, la función objetivo, o sea, la Z la hizo con los coeficientes y las variables, ¿cierto? sí, acá mira, deja pinchar. Ahí, ¿cierto? C12 a N12 son los coeficientes, los 12 coeficientes, y C13 a N13 son los 12 espacios vacíos, digamos, de las variables. Ya. ¿Y no se fijan? Esta no, porque es la función objetivo, porque es solamente un cálculo. Ya. Ahora, ¿cierto? Para las restricciones, sí, ahí vamos a tener que ir a fijar. Y eso es lo que viene. Ahora, restricciones. Voy a saltarme una porque entre medio tenemos la otra parte. Voy a copiar formato. Voy a copiar todos los encabezados.
Y bueno, aquí, ¿cierto? Necesito 3 más que estas, obviamente no llevan eso. Y tengo también, ¿cierto? Digamos que considerar, son 3 orígenes, 4 destinos. Tengo, ¿cierto? 3 filas que reservar para efectos de las ecuaciones de los orígenes y 4 filas, ¿cierto? Para reservar lo que tiene que ver con los destinos. Vamos a ocupar otro color. Tenemos separado por color en el fondo, ¿cierto? Qué es origen y qué es destino. Arriba, los encabezados, ¿cierto? De todas las combinaciones de variables. Nuestra típica columna de cálculo, el sentido y el RHS, ¿cierto? Que son los lados derechos. Aquí está, siempre nosotros la ponemos en amarillo para acordarnos que eso va calculado. Aquí los sentidos son fáciles, porque son todos, es igual. Solo no necesito en realidad ver nada del modelo para saber, ¿cierto?, que aquí en el fondo simplemente tengo que repetir los es iguales. Y los lados derechos, aquí los RHS, son los que están acá. Orígenes primero, después destinos, ¿cierto? Y eso lo vamos a ir completando en su momento. Restricciones. Tenemos que darle nombres, ¿cierto? Acá, a los orígenes y a los destinos. Le ponemos, podemos poner acá, no sé, enlatadora. Enlatadora 1. ¿Cierto? Cuando lo extendamos va a ser 2, 3. Y abajo le ponemos almacén 1. Y lo extendemos 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Acuérdense que esto lo hacemos porque después, cuando Excel entrega los resultados, utiliza esos nombres para referenciarse, digamos, a las filas, a las columnas, y obviamente si no le doy un nombre, lo va a hacer con el número de la fila y la columna, o sea, me va a decir C4, cualquier cosa, entonces obviamente eso es más difícil de identificar a qué se refiere que dándole nombre, y además que también es más ordenado, lógicamente, hacerlo de esta manera para identificar bien qué es lo que tengo en cada caso. Aquí, lo que siempre hemos hecho, ¿cierto? En el fondo es que en cada fila yo tengo que ingresar donde correspondan, digamos, donde hayan coeficientes, tengo que ingresar, ¿cierto?, los coeficientes, y obviamente si una variable no participa en una determinada ecuación, simplemente la tengo que dejar en blanco. Aquí, ¿cierto? Si vamos a ver acá el otro modelo, esto es lo que yo necesito ingresar. Y si se fijan, la primera ecuación, como acordamos, es la que abarca un determinado origen y se pasea por todos los demás destinos. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. La segunda, segundo origen, todos los destinos. La tercera, tercer origen, todos los destinos. Eso es lo que hay que ir a hacer acá. Y acá, bueno, también viendo, ¿cierto?, esto, si se fijan, en todas las restricciones, los coeficientes de estas variables son todos unos, ¿cierto? O bien, si una variable no participa, el coeficiente es 0, por eso no, ¿cierto?, no participa. Pero si aparece la pura variable sola aquí, como x1, 1, es porque está, su coeficiente es 1, ¿ya? Y eso es lo que yo tengo que ingresar acá. Primera enlatadora, todas las variables que tengan en común la enlatadora 1 van aquí con su coeficiente, 1, 1, 1, 1. Eso me representa, ¿cierto?, la suma x11 más x12 más x13 más x14. Y eso es igual, ¿cierto?, a 75, que era lo que me estaba ofreciendo. Según la enlatadora, hay coeficientes en todas las variables que comparten, ¿cierto?, esa enlatadora, que son esas. Y también esto representa el x21 más x22 más x23 más x24, igual a 125. Y la otra es aquí. Todas las de tercer origen, ¿cierto? Obviamente, la ecuación que representa ese tercer origen, la tercera enlatadora, igual a 100. Si se fijan aquí también, visualmente, en realidad esta es una gran ayuda siempre. Hay una diagonal larga, simplemente.
de unos, en este caso. Y siempre, recuerden, son unos, siempre. Y esta diagonal larga, fíjense que dura tanto como destinos. En las ecuaciones de orígenes, la cantidad de unos por fila es igual a la cantidad de destinos. Y cuando se les acaba, obviamente, bajan a la siguiente y después a la siguiente y así, ¿cierto? Si fuese más grande la tabla, siempre en esta primera parte van a tener una diagonal grande así, larga, de lado a lado, ¿cierto? Con la misma cantidad de unos por fila. Eso necesariamente debe ser así. Por eso es fácil, digamos, de identificar. Por eso es como fácil el ingreso, porque yo visualmente puedo darme cuenta del cumplimiento de, digamos, de la posición de los coeficientes es la que corresponde. ¿Dudas? No. Ya. Ya abajo. Profe, yo igual Ya. me quedé atrás un poquito ¿Ya? en la parte que empezó con los unos, ahí me perdí. Ya. Esto, los unos, ¿cierto? Vienen de acá. Bueno, modelo, ¿cierto? Genérico es este. Veámoslo. ¿Cierto? Mis grupos de restricciones, ¿cierto? Son por todos los orígenes y todos los destinos. Por eso, ¿cierto? Yo usé dos colores para identificar. Tengo 3 orígenes, 4 destinos, ¿cierto? Por eso en la otra tabla la hice, ¿cierto? Con 3 filas para esas restricciones y 4 para las otras. La primera parte son estas de acá arriba. Y estas ecuaciones, ¿cierto? Fíjense, siempre en todos los casos son puras sumas directas de variables. Aquí no hay un coeficiente diferente de 1, ¿cierto? Adelante. Acá arriba, ¿cierto? Por ejemplo, si yo pongo C sub i j es porque obviamente ese coeficiente puede ser un número distinto o diverso. Acá yo hago explícito, ¿cierto? Que siempre el coeficiente es 1, el que va adelante. Y en este caso es la sumatoria, ¿cierto? Cada restricción es la sumatoria de todas las variables relacionadas con un origen. Y el segundo grupo de restricciones son la sumatoria de todas las variables relacionadas con un destino. Eso es lo que en el fondo está acá, que es el problema que estamos ingresando. Las primeras 3 restricciones son de los orígenes. La primera restricción es la sumatoria de todas las variables que tienen que ver con el origen 1 y todos los destinos, con el origen 2 y todos los destinos, con el origen 3 y todos los destinos. Esas son las tres primeras. Y los coeficientes son puros unos. Es 1 por x11, 1 por x12, 1 por x13, 1 por x14. Por eso después yo ingreso acá los puros unos. Porque eso, digamos, me representa en el fondo lo que yo voy a hacer. Acuérdense que el x11 como variable en sí, donde va a estar el valor, es el espacio que está acá en blanco. Por eso pues yo tengo que hacer la multiplicación con ese valor. Estos espacios, ¿cierto? Son las variables en realidad. Aquí es donde van a estar efectivamente los valores de estas variables. Y acá simplemente pongo el coeficiente para que yo pueda hacer aquí, ¿cierto? El cálculo de efectivamente la suma de esas 4 variables, la suma de esas 4 y la suma de esas 4. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Sí, ya. En la segunda parte es bastante similar, ¿cierto? A la primera, pero la lógica aquí, recuerden, es con respecto al destino. Por ejemplo, 80, ¿cierto? Es lo que me pide mi primer destino. Eso puede venir desde los distintos orígenes, ¿cierto? Cualquier origen o varios orígenes, de hecho, podrían surtirme de esos 80. Y por lo tanto, aquí los 1 van en todas las variables, ¿cierto? En las columnas de las variables donde el segundo índice se refiere a este destino. x11, x21 y x31. Los 80. Y eso va a venir de alguna variable que termine en 2. El 70, ¿cierto? Es tercer destino, por lo tanto va a ser suministrado por alguna variable que el segundo índice termina en 3. Y los 85 vienen lógicamente
de las variables que determinan tu segundo índice, es ese cuarto destino. Y aquí, ¿cierto? De nuevo, aparece como una estructura súper clara. Diagonales también, pero inmediatas. Es un 1, abajo, abajo, abajo. Cuando se me acaba, arriba, abajo, 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 arriba, abajo, abajo, abajo. Aquí hay diagonales, fíjense, que son, en este caso, de 4, que son los 4 destinos, hacia abajo, y después vuelve arriba, y vuelve arriba, ¿cierto? Son como un diente de sierra, esto en el fondo lo que hace. Y por fila tengo 3 unos, que son la cantidad de orígenes. Acá arriba, ¿cierto? Era al revés. Pues. Es una restricción de origen. Yo tenía 4 unos por los destinos. Acá abajo es una restricción de destino y tengo 3 unos porque los orígenes son 3, ¿cierto? Eso también, si se acuerdan después, obviamente, la estructura les va a ser más fácil replicar, por supuesto, el modelo cuando se ingrese. O sea, es más mecánico al final, con ejercicio, a la medida que vayan haciendo ejercicios, se van a dar cuenta que es súper mecánico en el fondo el ingreso de esto. Y bueno, y esas son todas las restricciones, y esos son todos los coeficientes que aquí aparecen. Siempre, 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 los coeficientes acá abajo son unos. Jamás van a haber otra cosa que no sean unos, ¿ya? No puede haber algo distinto de unos ahí, ¿ya? Lo que arriba, digamos, los coeficientes de los costos, eso puede ser obviamente cualquier número. Pero abajo, restricciones nunca son distintos de uno, ¿ok? Y aquí, ¿cierto? En la parte de abajo, el cuidado que siempre deben tener es posicionar los unos en el lugar que correspondan, o sea, que efectivamente sean las columnas que correspondan, porque si se llegan a correr de alguna manera, pueden, lógicamente, o sea, provocan un cálculo erróneo. Y lo más, creo que lo más malo, de hecho, viene del hecho no solo de que en realidad el problema podría encontrarle solución, ¿ya? No hay situaciones, digamos, este problema que si ustedes se equivocan, el problema no tiene solución y les avisa que hay un error. Pero hay otras situaciones donde en realidad igual el problema se soluciona. Y vamos ahí a propósito a agregar errores para que se den cuenta que hay errores que efectivamente no se notan, que efectivamente el problema da una solución, pero que no es la óptima y no es la correcta, por supuesto. Así que hay que tener harto ojo con poner bien los unos donde correspondan. ¿Dudas? Pues nos falta una sola cosa, ¿cierto? Que es calcular en el fondo las restricciones. ¿Ninguna duda? No, profe. Ya. No, Ahora, profe. ¿cierto? Tenemos que calcular cada una de estas restricciones, como siempre lo habíamos hecho, y ahí de nuevo aparece nuestra suma producto con todos los coeficientes, ¿cierto? De la restricción. Después, obviamente, esto me permite después arrastrar la fórmula, el pescar la fila completa, ¿cierto? Aunque aquí hayan ceros en el fondo y lo pesco completa porque cuando la arrastre la voy a arrastrar a filas donde no hay ceros. Por lo tanto, eso obviamente me facilita la vida después. Y eso va multiplicado siempre por todas las variables, por los espacios, los dos espacios, ¿cierto? Donde yo tengo en el fondo los valores de mis variables. Y esto, lo que se fija aquí, recuerden, es la fila de las variables. En mi caso es la 13, entonces le pongo el signo peso antes del 13, ¿cierto? Para que después, ¿cierto? Cuando yo ahora corra la fórmula hacia abajo, ¿cierto? No genere inconvenientes. Vamos a ahora correrla y bueno, vamos a chequear la última. No sé si se alcanza a distinguir mucho por el color, pero aquí, ¿cierto? En el fondo tengo todas estas filas seleccionadas y obviamente como corresponde la de las variables. Y me está multiplicando los coeficientes de esta fila por cada posición, lógicamente, y la suma, que es lo que hace suma producto. Si quieren chequear que efectivamente esto esté bien, y siempre es bueno hacerlo, le pueden dar valores acá. Y esto debería pasar así. 4, porque hay 4 unos, ¿cierto? Por fila. 3, porque hay 3 unos por filas. Aquí, ¿cierto? Se les va a anotar al tiro cuando estén haciendo algo incorrecto en el fondo, porque les va a salir un número diferente al que corresponde. Profe,
Dime. El cálculo en la enlatadora 1, ¿lo sacó con ¿Ese? todo? ¿Sí? Ya. Ahora entendí. Y ahí los otros también igual, ya. ¿Qué era tu pregunta? No. ¿Qué fila había colocado? Más las Ah, variables. ya. Ya. Sí, porque digamos, o sea, para arrastrar la fórmula tienes que dejar variable los coeficientes de la fila para que al mover la fórmula se mueva también. Y la que es fija, obviamente, es la de las variables. Ahí tenemos, ¿cierto? Ya ingresado el modelo y ahora lo que nos queda, obviamente, es ingresarlo a Solver. Vamos aquí a achicarlo un poquito. Ah, no, pero no necesito achicarlo. Porque en realidad lo que tenemos que ingresar es esta parte de acá. Sí, no sé si lo están haciendo en paralelo, los espero un poco antes de ir a Solver. No, profe, por lo menos yo no lo estoy haciendo en paralelo. Ya, Estoy ya. viéndolo. Yo, yo, profe, lo estoy haciendo, pero me quedé en la parte que te saca el coeficiente y la variable. Ahí quedé ¿En y cuál? después me puse a copiar solamente. Ya, En las variables, en la función objetivo, ya, acá arriba. ahí me quedé sacándolo en el computador. Ah, ya. No, pero como te digo, si igual después te lo voy a subir y obviamente lo pueden repasar y lo pueden rehacer y toda la historia, ¿ya? Si era solamente para saber si ahora lo esperaba para ingresarlo a Solver o no. O si quieren les puedo subir este al portal para que lo puedan descargar y ahí seguir trabajando, pero me voy a demorar ahí un par de minutos. Profe, yo, en mi opinión, me gustaría que continuara nomás y después sube Ya, todo. ok. Y después lo reviso. Ya. Ahora, ¿cierto? Bueno, estos uno los borramos, ¿cierto? Solamente para estar comprobando, ¿cierto? Que esto funciona. Y nos vamos, ¿cierto? A Solver. Nuestro Solver, ¿cierto? Nos pide la misma información de siempre. Primero, el establecer objetivos, ¿cierto? El primer dato que acá arriba aparece, ¿cierto? Es donde yo tengo que indicar dónde está la función objetivo calcular, que es ahí, en mi caso la P13. Para maximizar, minimizar o valor de, en este caso minimizar. Ahí hay que seleccionarlo lógicamente porque si no obviamente les va a dar cualquier resultado menos lo que corresponde. Cambiando las celdas de variables. Ahí, ¿cierto? Esto es en la fila, ¿cierto? Que tiene, en mi caso, ¿cierto? Los valores de las variables. Entonces, todas estas 12 espacios vacíos, ¿cierto? Son lo que me pide en ese parámetro. 12 espacios, cada espacio, ¿cierto? Me representa una variable. Sujeto a las restricciones, como aquí son todas iguales, ¿cierto? Puedo agregar todas las restricciones, ¿cierto? De una sola vez. Entonces, referencia de celda, ¿cierto? Es donde yo pongo los cálculos de la fila. Igual, tengo que cambiarlo en el centro. Y restricción, todos los lados derechos. De O22 a O28 igual a Q22 a Q28. Eso siempre recuerden chequear en el fondo que están usando las mismas filas para comprobar, digamos, que no se corrieron, que no se les corrió obviamente la selección. Aquí hay que aceptar el tiro porque en el fondo no hay más que ingresar, porque en una sola fila, digamos, aquí en el solver, yo puedo ingresar todas las restricciones porque son todas igualdades. Abajo, recuerden siempre ver convertir variables sin restricciones en no negativas, que eso esté tiqueado, normalmente viene tiqueado, pero hay que revisar. Y esto, ¿cierto? El método de resolución hay que cambiarlo a simplex LP. Y ahora sí, resolver. Ya, ¿cierto? Me aparece la ventanita, no me aparece un signo de exclamación, lo que es buena noticia, porque no hay un error. Y acepto, ¿ya? Esta es mi función objetivo, ¿cierto? Vamos a ver esos 152.535. Y aquí, ¿cierto? Los valores de las distintas asignaciones. Pero ahora, ¿cierto? Vamos a ver lo que en delante ocultamos. Ah, al revés.
Era mostrar. Ya. Recuerden que esto, lo único que hicimos en realidad fue replicar esta fila de acá. Simplemente la ordenamos, ¿cierto? A través de filas y columnas de acuerdo a orígenes destino, para obviamente hacer la comprobación que vamos a hacer ahora. De partida, en realidad, ¿cierto? Aquí, Profe, ¿cómo hizo eso? Me perdí esa parte. ¿cómo lo oculté? O sea, ¿Cómo está hizo en delante. todo ese cuadro? Sí, yo igual que me dejó para la cagada. Es que a lo mejor salieron justo en ese momento. Si lo hice hace un rato, lo había ocultado. Ya, Pero pero igual está grabado en todo caso. sí, que era, o sea, en el fondo lo que hice fue replicar la estructura que estaba arriba, porque fíjense, o sea, hay 3 filas por los orígenes, 4 columnas por los destinos, y lo único que hice fue referenciar acá a las celdas de aquí mismo, o sea, por ejemplo, el 1, fíjense que es la C13, o sea, igual C13, y C13 es esa. Sí. Entonces, pinché Lo que no ahí, entiendo es cómo le ¿Mm? dio eso antes de resolverlo. ¿O ya lo tenía resuelto? Esto, no, es que por eso, si está ligado acá, y cuando lo resolví, obviamente lo copió, si está todo referenciado con Ah, fórmulas acá ok. arriba. Ok. Sí está Mm, referenciado, por eso lo... A ver, espérate, ¿dónde están las auditorías? Ah, revisar. No, Los valores se dieron automáticamente ahí. ¿Dónde lo tenía? acá, ¿Dónde sacó eso? rastrear, eso, ¿viste? Si están referenciadas así. Aquí abajo yo tengo igual N13 y N13 es esa. Entonces, esta de acá arriba, aquí a Excel yo le pasé esta fila y ahí es donde efectivamente hizo el cálculo. Pero acá abajo yo lo tengo con es igual nomás, pues, para acá arriba, referenciado acá arriba, por eso me lo copia al tiro. Ahora entendí. Pero esto lo quería hacer en realidad para que vieran, vamos a agregar aquí una fila, que puede ser, a ver, vamos a ver estos colores que están acá arriba, que es más fácil. Y acá arriba también, vamos a darle esos colores. Ahí, ya. ¿Para qué quiero hacer eso? Voy a sumar para el lado, esos 4, ¿cierto? Estoy sumando el resultado en el fondo. Aquí para arriba. Esta es la forma que la solución debería tener. ¿Se fijan? Coincide con lo de arriba. Acá arriba está tipeado. Acá abajo es la suma Ya. de cada fila y la suma de cada columna. Y obviamente se ve que efectivamente todo lo que el origen tiene se reparte, todo lo que los destinos piden también se llega de distintas formas. Ahora, ¿cómo se lee esto? Que ese es el tema, ¿cierto? En realidad, la solución, ¿cuál es? Del origen 1, que es esta fila, ¿cierto? Y que bueno, aquí también lo puedes leer de acuerdo a las variables, ¿cierto? El encabezado de las variables. El origen 1 lo que hace es enviar al destino 2, 20, no sé, 20 camiones, y al destino 4 envía 55 camiones. Con esos 2 envíos, ¿cierto? El destino 1 ocupa sus 75 camiones que tenía disponibles, ¿cierto? Enviados a algún lado. Destino 2 envía 80 camiones al destino 1 y 45 camiones al destino. Profe, ¿se le cayó el internet? ¿Por qué? Ah, no. ¿Me escuchan? mm, no Se Ah, se ya. le, escuchaba nada. no se escuchó nada. Lo último. ¿Hasta dónde escucharon? No escuchamos nada de las dos, pero igual ya Ah, entendimos en ya, todo caso. ya. No, ya, pero de nuevo, no Sí, importa. Origen 2, ¿cierto? Envía al sí. destino 1 80 y al destino 2 envía 45. Y entre los dos hace los 125 que tenía para repartir. Origen 3, ¿cierto? Envía 70 al destino 3 y envía 30 al destino 4. Y ahí, ¿cierto? Hace los 100 que tenía para repartir. Y a través de las columnas, lo leo, pero obviamente desde el punto de vista de los destinos. Destino 1, el almacén 1, recibe todo del origen 2. El destino 2 recibe 20 del origen 1
y 45 del 2. Y entre los dos hace los 65 que pedía. Destino 3, ¿cierto? Recibe todo del origen 3. Y destino 4 recibe 55 del origen 1 y 30 del origen 3. Y entre los dos hace los 85 que pedía. Por eso, digamos, esta forma matricial a veces es buena de ocupar, ¿cierto? Porque me permite comprobar por fila y columna que efectivamente, ¿cierto?, se esté cumpliendo con las restricciones que se debían. Pero de ocupar esta forma, yo tengo, ¿cierto?, que hacer aquí una adaptación en el cálculo. Y eso obviamente yo creo que podemos más adelante hacer un ejemplo así. Pero en este caso, por ejemplo, aquí en vez de haber ocupado un solo suma producto, necesitamos ocupar 3, uno por cada fila de aquí, para poder hacer la ecuación. Y ahí, no sé, pues es cosa de gusto de cada uno si lo hace de una u otra manera, o bien pueden hacer esto, pues una tabla auxiliar que en realidad no tiene ni una función directa, salvo ordenar los números, ¿cierto? Para verificar que efectivamente la solución está haciendo como debe ser, ¿por cierto? Que cuadra. ¿Dudas? No, profe, todo claro. No, sí, quedó claro. Ya. A ver, ¿qué podemos hacer? Aquí, ¿cierto? Yo les decía que, bueno, condición necesaria para que esto funcionara, ¿cierto? Era que la suma de los orígenes y los destinos cuadrara. Vamos a hacer aquí, a propósito, introducir ahí un error, 76, ¿cierto? Ahora yo en orígenes tengo 301, en destinos tengo 300. No estoy descuadrando a propósito, pero para que vean qué efecto tiene. Vamos a borrar la solución. Vamos a ir a resolver de nuevo. ¿Cierto? No hay que cambiar los parámetros, nada, porque en el fondo es exactamente lo mismo que estaba desde antes. Resuelvo y ya, signo de exclamación, ¿cierto? Cuando está el signo de exclamación, recuerden que obviamente es porque hay un error, ¿ya? Aceptan. Ya. ¿Y dónde está el error? Ahí. ¿Qué es lo que no se cumple? No se cumple lo... Bueno, lo que cambió, pues. El 75 que debería ser 75, era 76 y ¿Ya? cambió el 125 por el 124 porque tuvo que sumarle uno al 75 y restarle al otro, ¿no? ¿Cierto? O sea, pues, de hecho, la restricción donde está el 76, sí la está cumpliendo. En realidad, la 76 a los dos lados, efectivamente, el modelo, digamos, el resultado, lo cumplió. Pero el de abajo, ¿cierto? Donde tenía que ser 125, pudo llegar a 124 solamente. Pues ahí fue donde no pudo cumplir, ¿cierto?, con la igualdad. De hecho, la ecuación de arriba está bien. Es la segunda, la que está errónea. Y abajo, si se fijan, obviamente cumple con todas las demás, pero es esta, digamos, la que es infactible, que dice que 124 igual a 125. Acá arriba, ¿cierto? Si lo ven, tengo, bueno, 76 es lo correcto ya, porque ahora yo le cambié a 76, o sea, 76 es el suministro ahora del origen 1 en este caso, así que eso está bien. Y aquí, ¿cierto?, es donde se cae, porque tiene que ser 125 y le faltó una unidad, ¿cierto?, para repartir. Y obviamente, bueno, cuadra por acá, cuadra también el tercer origen, no hay problema, ¿cierto? Si el problema es este, que no encontró, digamos, eh, o sea, que cómo compensar en el fondo, ¿cierto? La existencia de una unidad más en el fondo en el sistema como oferta, que no haya, ¿cierto?, ningún lugar donde esa unidad vaya a dar. Ahora, este tipo de error en realidad es como el mejor tipo de error que les podría pasar, porque les avisa, o sea, la solución no es factible, así que les va a lanzar el error y les va a avisar, ¿cierto?, que eso está mal. ¿Cierto? El signo de exclamación ahí o en solvers, o sea, si en Lingo si lo hacen, obviamente les va a avisar, ¿cierto?, que eso está mal, así que ahí no tienen mucho que preocuparse. El gran problema es, ¿cierto?, cuando cometen errores
que aquí, ¿cierto? En realidad no, o sea, les calcula una solución igual a pesar de que de alguna manera, ¿cierto? El modelo está errado. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? ¿Dónde podemos poner? Ya, por ejemplo, si pusiéramos un 1 ahí, un 1 de más, ¿cierto? Fíjense, resolvamos. Tiene solución, ¿se fijan? No está diciendo que haya un problema, pero, y de hecho, si la ven es factible en todo sentido y qué sé yo, y cuadra, y acá arriba, de hecho, puede que esté dado incluso el mismo valor, puede pasar a veces eso. Cuando ustedes ingresan, digamos, por algún motivo, se equivocan al ingresar aquí un 1 y les quedó un poco más allá, un poco más acá o alguna cosa por el estilo, pueden pasar dos cosas. Una, lo que pasó ahora, que efectivamente y justo por casualidad, porque el 3,1, digamos, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Era 3,1, el 3,1 es 0, no les va a alterar en nada el resultado y van a llegar al mismo resultado óptimo, ¿de acuerdo? En esos casos cometieron un error, pero por casualidad, de pura casualidad, ¿cierto? Se salvaron y el error no se notó. Y en el otro caso, que sí es lo malo, que eventualmente ustedes podrían aquí poner por error, ¿cierto? Un 1 o que se les corriera la fórmula o cualquier cosa por el estilo, un 1 en un lugar donde después el modelo si quiere, por ejemplo, poner un valor. Y si eso pasa, ¿cierto? Ahí sí se les va a alterar el valor de la función objetivo. Lo malo es que efectivamente les podría dar un resultado, o sea, les va a dar un resultado factible, les va a decir que tiene una solución, pero en vez de 152, no sé, pues les puede dar 153, 154, un valor que no es realmente el óptimo. Y todo el resto, digamos, de los valores de las variables, la cuadratura, todo va a parecer que está bien. Se va a ver todo perfecto, pero en realidad no van a estar en el valor óptimo. Y eso es simplemente porque aquí puede haber un 1 en un lugar que de más, o bien que las fórmulas se les hayan corrido. Por ejemplo, aquí, si este es suma producto, por ejemplo, lo terminaron una, no sé, pues, de repente una celda antes, antes de correrlo, yo he visto que a veces eso les da una solución. Pues a ver, hagámoslo a propósito. Aquí obviamente es difícil que vayan a justo cometer el error de dejar una columna entera fuera, arriba y abajo ya, pero puede pasar. Ahí, ¿cierto? Me estoy equivocando a propósito. Dejé afuera la última variable, la 3,4 no está participando ni arriba ni abajo. ¿Ya? Y esto si lo resolvemos, tiene solución. Y obviamente no es la correcta. Fíjense, 163, pues, subió un montón. Y fue simplemente por haber dejado una variable afuera. Entonces, ese, digamos, es lo que les decía, que hay que tener mucho cuidado cuando uno trabaja con esto, de verificar bien que las ecuaciones estén bien hechas ya, porque puede pasar, bueno, si es un error, no hay problema, el software les va a avisar que cometió un error, ¿cierto? Y se va a notar. Pero si no es un error, o sea, si es un error que igual da una solución factible, obviamente el software les va a entregar la solución y ustedes no se van a dar cuenta que no es la solución óptima, que hay un problema, digamos, dentro de los coeficientes que ingresar. Y que eso siempre ahí es bueno hacer un doble y triple chequeo de que las cosas hayan ingresado correctamente. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, este caso, ¿cierto? Es como un caso bien portadito en el fondo, porque, ¿cierto? Tengo ya la cuadratura de orígenes y destinos hecha en el fondo, ¿cierto? Aquí no hay, digamos, no tengo que estar cuadrando adicionalmente nada. Hay otros casos, como que vamos a ver, por ejemplo, a continuación, donde sí hay que hacer unas adaptaciones. Acá adelante. Ya. Y que bueno, de partida el caso el segundo caso que vamos a ver,
es uno de estas situaciones que no son de hecho de transporte, sino que en este caso de hecho es de producción, es una planificación de la producción que se puede resolver a través de un problema de transporte. Vamos a agrandar aquí para ir a hacer la tabla. No sé si alcancemos a resolverlo completo, pero tratemos. Ya. Ejemplo con un destino ficticio. Ahí está todo. Ya. ¿De qué se trata primero el problema? Ya, antes de ir a verlo como un modelo de transporte, ¿cierto? Pensemos en sí, en el problema de qué se trata. Esta, digamos, es una compañía que fabrica aviones y en particular, digamos, este problema se refiere al momento de montaje de esas turbinas, de las turbinas en los aviones, particularmente de esa etapa. Digamos, existe obviamente en este caso una planificación de 4 meses, como se ve acá abajo, ¿cierto? En la tabla, de instalaciones programadas, que es cierto, ahí es la segunda columna, 10, 15, 25, 20, ¿cierto? En el fondo son las turbinas que yo tengo ya programado para instalar en esos respectivos meses. Ahora, en este caso, ¿cierto? Digamos, la producción de esas turbinas la puedo realizar, por supuesto, el mismo mes, ¿cierto? E instalar inmediatamente, pero en este caso también se permite, de hecho, que yo pueda, o sea, que en el fondo fabrique en un determinado mes, pero instale en un siguiente, guardando, ¿cierto?, la turbina como inventario. Simplemente, ¿cierto?, la fabrico, por ejemplo, en el mes 1 y la ocupo en el mes 2. Eso no es problema. Por eso, también, si se fijan, la capacidad de producción de los meses 1, 2, 3, 4 es diferente, obviamente, de las instalaciones programadas. Yo tengo, como se ve, más capacidad en el fondo de producción de lo que las instalaciones realmente necesitan. De hecho, si sumamos las instalaciones, fíjense, 10, 15, 25, 20, ¿es cierto? 25, 30, 40, 50 son 70. 70 instalaciones son las que hay que hacer. Y la producción, ¿cierto? Tengo ahí 60, 90, 100. Mi capacidad de producción son 100 turbinas y yo solamente tengo que instalar, ¿cierto? 70. Tengo 30 en capacidad productiva que no necesito ocupar, ¿ya? Que obviamente no voy a fabricar, si no tiene sentido, ¿cierto? Estar fabricando algo que yo no, en la práctica, ¿cierto? No voy a ocupar. ¿Cuál es el problema de eso? Que el modelo de transporte, ¿cierto? Me exige, obviamente, que yo tenga mis orígenes y destinos balanceados. En este caso, ¿qué cosa ven ustedes que podría ser un origen y qué cosa sería un destino? Pensándolo en estos términos, digamos, de producción. Sería el almacenaje, sería un destino. Casi, cerca. ¿Qué otra cosa puede ser? Piensa. ¿Qué puede ser origen y destino aquí? Los motores producidos. La producción, ¿cierto? O sea, el momento de fabricación, ¿cierto? Es como el origen en el fondo, es cuando el producto como que entra al sistema, ¿cierto? ¿Y el destino cuál podría ser? La instalación, Exacto, el uso, ¿cierto? Y ahí es donde, de hecho, bueno, vamos a ver más adelante los distintos, digamos, modelos que son de producción casi siempre tienen un poco esta estructura. El origen es cuando fabrico y cómo fabrico, en este caso, ¿cierto? El cómo aquí no existen, digamos, variaciones, hay como una sola, un momento de producción dice, o sea, es como la única fuente en el fondo.
Pero hay otros modelos donde eventualmente, por ejemplo, puedo fabricar en tiempo regular, en tiempo extra y cosas por el estilo, o subcontratar y qué sé yo, y todos esos son orígenes diferentes, por supuesto. En este caso, solo uno. Y también el destino, en el fondo, es cuando ocupo eso que fabriqué. Entonces, ¿cierto? Esa es precisamente la lógica con que lo que hay que construir este modelo. Ahora, ¿dónde viene la diferencia, cierto? Y por qué la necesidad de optimizar, obviamente, la asignación? Es porque, digamos, la cantidad, el costo, en el fondo, de producción en cada uno de los meses difiere, ¿cierto? Que es la columna que sigue. Si yo fabrico una turbina en el mes 1, la turbina, ¿cierto? Bueno, está en millones de dólares, ¿cierto? Decía, me cuesta 1.08 millones de dólares. Si la fabrico en el mes 2, me cuesta 1.11 millones de dólares. Si la fabrico en el mes 3, me cuesta 1.10 millones de dólares. Si la fabrico en el mes 4, me cuesta 1.13 millones de dólares. Me da la opción también, ¿cierto?, de que yo guarde en inventario estas turbinas, ¿cierto? Que yo, por ejemplo, fabrique el mes 1 y la ocupe el mes 2. Y si hago eso, ¿cierto? Incurro en un costo de inventario que se acá el costo unitario de almacenaje de 0.015 millones de dólares, ¿cierto? En el fondo, como el coeficiente del costo de producción está en millones de dólares, ¿cierto? El costo de inventario, lógicamente, tiene que estar en los mismos términos, y ese 0.015, ¿cierto? En el fondo son 15.000 dólares por mes que la turbina esté guardada. Entonces, si la fabrico en el mes 1 y la ocupo en el mes 2, el costo total, ¿cierto?, de esa turbina para efectos del sistema serían los 1.8 más los 0.015, ¿cierto? Porque es todas las dos cosas. Cuando lo fabriqué más cuando la ocupé en el fondo, reconociendo el costo de inventario, que es el costo total para el sistema. Y aquí, ¿cierto?, en el fondo, el problema viene porque, como los costos de producción, ¿cierto?, mensuales son variables, ¿cierto?, eventualmente me podría ser más útil fabricar, ¿cierto?, antes, guardar de repente las turbinas 1 o 2 meses y después, ¿cierto?, realmente utilizarlas. En particular, ¿cierto?, por ejemplo, entre el mes 1 y 2, ¿cierto?, pareciera ser, obviamente eso lo podemos comprobar, que me sale más barato fabricar en el 1 e instalar en el 2, y fabricar en el mes 1 las turbinas del 2, que directamente fabricar en el 2 inmediatamente. Pero vamos a ver después el resultado, obviamente, que todo eso tiene su combinación general, por supuesto, pues no es solamente estar viendo una combinación en particular. Pero podría ser. Esta tablita vamos a llevar acá al Excel para, en realidad, transformarla en un problema de transporte. No la vamos a ocupar tal cual, sino que vamos a ir haciendo, ¿cierto?, el paralelo que estábamos comentando con un problema de transporte y ocupar estos coeficientes. Acá, por si acaso, en la PPT, si después ustedes revisan más adelante, está lo mismo que vamos a hacer, la explicación de cómo ir construyendo la tabla que vamos a ver, está en el fondo explicada, ¿ok? Si la quieren revisar. También, lógicamente, igual va a quedar el video, por supuesto, pero si quieren leer la explicación, también la explicación está ahí en la PPT. ¿Qué necesitamos? Nuestra tablita, orígenes, destinos. ¿Cuántos orígenes tengo? ¿Cuántos destinos tengo? ¿Cómo sería? Cantidades de orígenes y destinos. Aquí, ¿cuántos serían? 4. ¿Cierto? 4 y 4. Son en el fondo la misma cantidad de orígenes y destinos. Porque tengo 4 Sí. meses como posibilidad de fabricación y 4 meses como posibilidad de consumo. Así que así son 4. 1, 2, 3, 4. Aquí vamos a ponerle fabricación. Y arriba, 1, 2, 3, 4.
instalación, ¿cierto? Ah. Está, mi fabricación como origen y la instalación como destino. Aquí podemos poner oferta o capacidad. Capacidad y abajo demanda. Y todo esto lo vamos a poner con algún color que se note de mejor manera, ¿cierto? La diferencia. Se lo vamos a dejar en rojito para hacer la comprobación, ¿cierto? Y bueno, capacidad, eso después lo llenamos. Las filas, ¿cierto? Entonces son para nosotros nuestra capacidad de producción. Las columnas van a ser, ¿cierto? Los requerimientos de instalación en un principio. De ahí, obviamente, nosotros necesitamos hacer el ajuste, ¿cierto? Del que hablábamos para efectos de que el modelo pueda funcionar efectivamente. Acá al fondo, entonces, capacidad de los meses 1, 2, 3 y 4, tengo que dar, por supuesto, los números de capacidad, ¿cierto? Aquí, meses 25, 35, 30 y 10. ¿Sí? ¿Se entiende que tiene que ser eso? Sí. Ya. Y abajo, las instalaciones son las que me están pidiendo, ¿cierto? 10, 15, 25 y 20. ¿Ya? Aquí vamos a hacer la comprobación. Suma acá arriba, ¿cierto? Menos suma lo que está, ¿cierto? Acá como instalación. Los 30, ¿cierto? Que yo me esperaba, ¿cierto? Sí, sabíamos, ¿cierto? Que esto no estaba cuadrado, así que no era ninguna sorpresa. Digamos que precisamente me sobraban 30 en capacidad de producción y que yo no tengo por el momento, ¿cierto? El cómo ocuparlas. Los costos, ¿cómo son? Con la misma información que está acá. Las combinaciones, ¿cierto? Aquí en el fondo lo que me van representando es cuando fabrico y cuando uso, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo la combinación 1-1, primera fila y primera columna, esta celda de ahí, ¿cierto? Significa que yo fabrico el mes 1 e instalo el mes 1. ¿Cuánto sería el costo que tengo que asumir si yo hago eso? De 1.08 millones. ¿Cierto? Es directamente el 1.08. Porque no hay inventario por medio ni nada. Yo fabriqué y lo ocupé inmediatamente, así que ahí no hay problema. Si fabrico en el mes 1, pero ocupo en el mes 2, ¿cuánto sería ahí mi costo? Cero. Sería Puedes fabricar en el mes 1. Eso te cuesta 1.08 siempre. O sea, el hecho de fabricar en el mes 1 te va a costar 1.08. Pero si y habría que ocupas en el mes sumarle el 2, almacenaje. El exacto, ¿cierto? 0,015. Exacto, es el costo de fabricación, que es el 0.08, pero le tienes que sumar el 0.015. Entonces, 1.095. Si fabricas en el mes 1 y ocupas en el mes 3, ¿cuánto saldría? Sería la suma de 1.08 más 2 meses. Exacto. Esto es ese, o bien el anterior que ya tiene un mes, les agregas otro mes de inventario. Y para el cuarto mes lo mismo. Ya. Fabricas en el 1 y ocupas en el cuarto. Entonces, en el fondo es agregar otro mes más de inventario. Aquí, obviamente, como está sumado en cadenas, en todo caso, va sumando 0.015, ¿cierto? Al 2, al 3, al 4, ¿cierto? Va ahí
adicionándose. Pero todo esto, ¿cierto? Toda esta fila sigue siendo fabricar en el mes 1. Lo que va cambiando, ¿cierto? Es cuando lo estoy ocupando. Después vamos a ver obviamente los otros casos, pero si fabrico en el mes 2 y ocupo en el mes 2, ¿cuánto sería? Sería 1.11 millones ¿Cierto? más Y no, es que 0.0515 si, ¿o no? no, es que fabrico en el 2 y ocupo en el 2, estoy ocupándolo al tiro, no estoy Ah, ya, almacenando. sí, sí. Y si quiero fabricar en el 2 y ocupar en el 3, que ese sí es la 2.3, ahí sí es la Sí, sí. fabricación más el 0.15. Y puedo fabricar en el 2 y ocupar en el 4. Y eso obviamente tiene otro mes adicional, ¿cierto?, de inventario. Entonces, fabricar en el 2 tengo como opciones ocupar en el 2, en el 3 o en el 4, reconociendo, por supuesto, ahí los distintos inventarios. Fabricar en el 3 y ocupar en el 3 sería 1.10. ¿cierto? Y fabricar en el 3 y ocupar en el 4 es el 1.10 más 0.015. ¿Ya? Y fabricar en el 4 y ocupar en el 4 es directamente el 1.13. Ahí, ¿cierto? Ya no tengo opciones, es solamente de manera directa. Estos son, ¿cierto?, los costos, digamos que de la información que tengo aquí son los que salen directos. O sea, la fabricación en los 4 meses más los que corresponda, ¿cierto?, en reconocimiento de inventario. Aquí, a veces, por ejemplo, ¿qué pillería puede aparecer? Por ejemplo, a veces, ¿cierto? Tengo situaciones de, digamos, donde el inventario, en el fondo, dura una cierta cantidad de meses, donde no es eterno, ¿ya? Por, no sé, si de alguna manera se gasta o qué sé yo, tiene fecha de vencimiento, y por lo tanto, ¿cierto? Por ejemplo, me dice que puedo conservar los 2 meses, ok, y están esos 2, pero este valor ya no puede ser. Entonces ahí no aparece el cuarto mes, porque en el fondo, ¿cierto?, el inventario se agota. Así que ahí, ¿cierto?, hay que tener esa consideración, pero obviamente siempre los enunciados lo dicen. Por ahora, ¿cierto?, estos son los costos que corresponden. Pregunta, ¿hasta qué hora tenemos clases? ¿Me pasé yo o no? No sé, profe, hasta qué hora era. Sí, profe, se pasó, pero no importa. No, que igual, Sí, sí, porque me quedó súper claro. 5:30. No, yo me pasé chuta, disculpen. Ya, no me di cuenta. No, es que en serio estaba pensando quizás qué cosa. Bueno, esto, digamos, son la forma, digamos, de ir reconociendo los costos. Ahora, claro, aquí nos falta todavía un montón de cosas de hacer, pero ya lo veremos la próxima clase para no atrasarlo más. Aparte que igual tengo una clase ya en un rato, así que... Ya, profe, eh, como sí, dice mi compañero, nos quedó bien claro. Sí, ya, quedó pero súper igual, o claro. sea, ya. Disculpen ahí el desabrupto, ¿ya? Bueno, en todo caso, la próxima clase igual retomamos un poco este ejemplo, porque, o sea, de hecho tenemos que terminarlo, pero tenemos que acordarnos bien el cómo lo estructuramos, porque necesitamos cierto cuadrar, en primer lugar, si ese es el problema que este ejemplo tiene, que no tenemos, digamos, cuadrado, cierto, nuestras cifras de origen y destino, y eso obviamente va a ser el trabajo de la próxima clase, ¿ya? Ya, profe, una Bueno, pregunta. dime. Las notas, ¿cuándo las va a tener más o menos? No, dentro de la semana voy a tratar de tenerlo. Ya he visto, o sea, algunos trabajos, no todo obviamente. Ya, bueno, profe. No se le escuchó nada, profe. Entonces nos vemos la próxima clase y ahí terminamos el ejemplo, ¿ok? Ya, ya, Bueno, profe. Que Profe, esté bien. listo. ya. Chao, chao.